¿Cómo calculamos la media aritmética? Cuando tenemos los datos, nos vamos a la guía de trabajo práctico número 3, que trata sobre las medidas descriptivas, y tenemos dos casos. Vamos a calcular la media aritmética considerando el conjunto de datos, ¿sí?, sin agrupar en tabla de frecuencia. Entonces, en el primer ejercicio tenemos el número de pétalos de 13 flores de una determinada especie es la siguiente. Tenemos 8, 10, 6, 5, 8, 11, 8, 10, 7, 10, 7, 10, 9 pétalos de estas 13 flores. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se contaron los pétalos de 13 flores y se anotaron en una lista. Como pueden ver, estos datos no están agrupados en una tabla de frecuencia, solo están enlistados. Entonces tenemos de 1 hasta 13 flores para los cuales se le contabilizó el número de pétalos. ¿Qué significa? Es una variable de tipo cuantitativa, es un número, ¿sí?, una variable numérica, pero de tipo discreto, un número entero de elementos, en este caso número de pétalos. Entonces la variable es número de pétalos, vamos a transcribir 8, 10, 6, 5, de nuevo, 8, 10, 6, 5, 8, 11, 8, 10, la flor 9 tiene 7 pétalos, la flor 10 tiene 10 pétalos, la flor 11 tiene 7, la flor 12 tiene 10, finalmente la última flor se contabilizó y tenía 9 pétalos. Bien, ¿cómo vamos a hacer ahora el cálculo? Primeramente, vamos a ir al ítem A, que dice ordenar todos los valores en una recta de números reales. Entonces vamos a hacer una recta de números reales. Vamos a verificar primero cuál es el valor mínimo y cuál es el máximo. Encontramos en esta serie de datos que el valor mínimo es 5 pétalos, vamos a poner acá como el mínimo, y el valor máximo podemos ver que es en un número de 10 pétalos, sería el valor máximo. Entonces, en esta recta de números reales vamos a poner acá el mínimo 5 y el máximo 11 pétalos. Y vamos a dividir la serie de datos entonces en 5 pedacitos más. Entonces 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces ponemos acá 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahora vamos a ubicar todos estos valores, estos resultados del conteo de pétalos en la recta de números reales. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un gráfico de puntos. Es bien sencillo. Entonces, vamos a la flor número 1 y vemos que tiene 8 pétalos. Le ponemos un puntito. La flor número 2 tiene 10 pétalos. La flor número 3, 6 pétalos. La flor número, voy a volver para atrás. Voy a hacer de nuevo ese punto. La flor número 3, 6 pétalos. La flor número 4, 5. La flor número 5, 8 pétalos de nuevo. La 6 tiene 11. La 7 tiene 8. La 8 tiene 10. La 9 tiene 7 pétalos. La 10 tiene 10 pétalos. La 11 tiene 7 pétalos. La 12 tiene 10 pétalos. Finalmente la 13 tiene 9 pétalos. Este sería un gráfico de puntos en donde podemos rápidamente ver cuál es el número de pétalos más frecuente. Se encontraron 4 flores con 10 pétalos en total. Después le sigue en cantidad o número más frecuente de pétalos observados es el número 8. Y hay 3 flores con 8 pétalos. Entonces, bueno, ahora sí, vamos al cálculo de la primera medida descriptiva, que es calcule la media aritmética. Para ello, como sabemos que los datos provienen de una muestra, o en todo caso en el ejercicio no dice lo contrario, tenemos que hacer simplemente aplicar esta fórmula que nos dice sume
todos los valores implicados en el conjunto de datos de tamaño n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente la sumatoria de todos estos valores, ¿sí? Esta es nuestra variable bajo estudio, variable de interés. Le vamos a poner un color y vamos a hacer lo que nos dice la fórmula. Vamos a calcular el promedio exacto porque cada valor va a entrar así tal cual en este cálculo. Entonces vamos a sumar a través de la función de Excel, suma. Sumamos todos los valores, este va a ser nuestro numerador, y ese resultado nos dio 109. Entonces lo ponemos en el numerador y sabemos que tenemos 13 flores involucradas en el cálculo. Como denominador entonces tenemos a 13. Bien, entonces hacemos el cálculo, hacemos el cociente entre 109 dividido 13. 109, calculamos las celdas, dividido 13 y vamos a encontrar el valor promedio del número de pétalos que tiene este conjunto de 13 flores. Podemos decir entonces que como resultado obtenemos un promedio de 8,38 pétalos. La conclusión sería que estas 13 flores tienen en promedio un número promedio de pétalos, el número promedio de pétalos de las 13 flores es de 8,38 pétalos, ¿sí? Entonces, podemos decir que el número promedio de pétalos que tienen estas 13 flores es de 8,38 pétalos. Si redondeamos, porque el 0,38 pétalos ya se puede corresponder con un pétalo más. Podemos redondear y decir que de manera redondeado, las 13 flores tienen en promedio 9 pétalos enteros. Ahí está. Bien. Ahora nos vamos a ir al ejercicio número 6, en donde sí, ya tenemos en esta sección calcularemos las medidas descriptivas considerando sí un conjunto de datos ahora agrupados en una tabla de frecuencia. Bien, en este ejercicio que dice en un experimento sobre crecimiento de una gramínea se utilizan 20 unidades experimentales consistentes en bandejas, son 20 bandejas sembradas con 40 semillas. Al cabo de cierto tiempo se obtiene la biomasa total en gramos por bandeja. Se acumula y se desarrollan las 40 semillas y acumulan una biomasa total en gramos por bandeja, que luego es organizado en esta tabla de frecuencia. Fíjense, esta tabla de frecuencia tiene 5 clases, 1, 2, 3, 4, 5, con estos intervalos que van de 138 a 160, de 160 a 182, de 182 a 204, de 204 a 226 y 226 a 248. La amplitud de la clase se puede decir que es de 22 gramos. Esa es la amplitud que nosotros le ponemos W igual a 22 gramos. Cantidad de clases K igual a 5 clases. Luego se calcula el punto medio de clases, que sería la semisuma entre el límite inferior y el límite superior, el promedio entre estos dos valores para cada una de las clases, y se distribuyen las 20 bandejas, los resultados del pesado de esas 20 bandejas, y se obtienen las siguientes frecuencias absolutas. Para la primera clase hay 5 bandejas, para la segunda clase hay 6, para la tercera hay 7, para la cuarta hay 1 y para la quinta hay 1. Vamos a ver si esto suma en total 20 bandejas. Entonces tenemos bien hecho la distribución. Perfecto. Entonces, para poder calcular la media tenemos que utilizar esta fórmula que nos va a entregar un valor aproximado de la media aritmética, en donde tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que agregar una columna de FI por X sub I, que sería el producto entre la frecuencia absoluta de cada clase por su punto de medio de clase. Esto lo hacemos para cada clase. Y ahí vamos a tener los 5 productos, en este caso K vale igual a 5, 1, I varía de 1 hasta 5. Hacemos 5 productos, los sumamos. Vamos a tener la parte del numerador y ahora vamos a dividir
por la cantidad de datos que estuvieron involucrados en la distribución, o sea, la cantidad de parcelas. En este caso tenemos una sumatoria de 3.574 dividido 20. Vamos a ver cuánto nos da entonces el promedio. Hacemos simplemente cociente entre 3.574 dividido 20. Esto sería en gramos el peso promedio en biomasa que acumulan estas 20 bandejitas. Entonces, para concluir, tenemos que poner como respuesta el peso promedio en biomasa de las 20 bandejas es de 178,7 gramos. Entonces podemos decir que después de cierto tiempo, en promedio, esta especie de gramínea acumula un promedio de 178 gramos en biomasa. Finalmente, es muy importante que ustedes se transcriban estas fórmulas o bien tengan a disposición y a mano sus Vademécum.